Bendiciones de parte de nuestro Dios. Les doy la bienvenida al ministerio El Blanco es Cristo. En esta oportunidad quiero dar inicio a la presentación de un curso discipular titulado Crecer hasta la estatura de Cristo. ¿En qué consiste este curso y su desarrollo? Es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Crecer hasta la estatura de Cristo. El blanco es Cristo. Vamos a ver el contenido de este material. Este material comienza con la persona, el hombre sin Cristo. Continúa en la segunda lección, el hombre en Cristo. Y así la tercera lección empezamos con leche espiritual. Para la cuarta lección continuamos con vianda. La quinta lección nos habla de seguimos con ejercicio piadoso. Así la sexta lección nos habla de que llegamos a la estatura de Cristo, que es la base fundamental de este material discipular. La lección 7 vivimos la vida de Cristo. La lección 8 nos habla de nos reproducimos, hacemos discípulos. Así también la lección 9 dice que partimos a la eternidad, dormir en Cristo. Lección 10, partimos para la eternidad, arrebatados. Lección 11, partimos para la eternidad, el tribunal de Cristo. Y la lección 12, partimos para la eternidad, las bodas del Cordero. Como te das cuenta, son 12 lecciones el contenido de esta material discipular. Me presento, soy Aristide Fuentes, soy teólogo del programa a distancia de la Fundación Universitaria Bautista de Cali, Colombia, presidente del ministerio El Blanco es Cristo. También soy graduado de ingeniero mecánico en la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, en el año de 1998. Recibí a Cristo el 11 de noviembre de 1995 en la ciudad de Mérida, donde comenzó el ministerio El Blanco es Cristo. Estoy casado con Ketty Moreno de Fuentes, creyente, esposa, y tenemos dos hijos gemelos, el varón Eliezer Fuentes y la hembra Anmi Fuentes, quienes sirven en la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista Emmanuel de Tucupita, estado del Tamacuro, Venezuela, en el área de la música. El hermano Aristide Fuentes, yo tengo como tarea principal dada por el Señor la de amar a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia, ya que considero que esa será una de las principales preguntas que el Señor me hará cuando le vea cara a cara ya en el día del arrebatamiento, y es: ¿amaste a tu mujer como yo amé la iglesia? Fundamental para imitar a Cristo. Y yo le pido al Señor que me dé poder para decir sí, el blanco es Cristo. El ministerio Blanco es Cristo tiene como misión la de despertar en los hijos de Dios el deseo de esperar el arrebatamiento de la iglesia, andando como Cristo anduvo, siguiendo sus pisadas, imitando su carácter como el máximo deseo de Dios, nuestro Padre Celestial, y el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. Nuestro eslogan es: imitemos a Cristo, imitemos a Cristo, imitemos a Cristo. Este es el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. El blanco es Cristo, quiere decir imitar a Cristo, andar como Él anduvo. El propósito de este curso tiene un enfoque temático que guía al Hijo de Dios a través del Nuevo Testamento, mostrándole primero la posición que tenía antes de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, con una semejanza desfigurada. En segundo lugar, su posición como creyente en Cristo, con una semejanza renovada y en un vivir la vida de Cristo, imitando su carácter. Y en tercer lugar, su posición que tendrá en la eternidad cuando la iglesia sea arrebatada, con una semejanza perfectamente conformada a la semejanza de Cristo, donde todos los hijos de Dios seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso se encuentra en 1 de Juan 3, 1 y 2. En ese sentido se tratarán tres temas centrales de la vida cristiana: cómo eran sus vidas sin Cristo, cómo es la vida en Cristo y vivir la vida que imita a Cristo, en segundo lugar, y el tercero, cómo vivir una vida expectante del arrebatamiento de la iglesia. Todo enmarcado en la ruta de la semejanza, la cual consta de las siguientes etapas:
La semejanza creada, la semejanza desfigurada, la semejanza renovada en Cristo, la semejanza revelada en Cristo y la semejanza perfectamente conformada a la semejanza de Cristo. La semejanza en la cual Dios creó a Adán, siendo Cristo la imagen de Dios, aclarando que Dios renueva a sus hijos no a la semejanza de Adán, sino a la de Cristo. Efesios 2:10. La versión de la Biblia que se empleará para este curso discipular es la Reina Valera 1960. En la palabra de Dios se emplean metáforas para comparar el crecimiento espiritual. Entre las que se encuentran lo comparan con un edificio o con un niño en crecimiento, como en 1 de Pedro 2:2. Siendo que los edificios deben ser construidos y los niños deben comer y hacer ejercicios para crecer. En este curso discipular se usará básicamente la metáfora del niño, quien crece o quien nace, crece, se reproduce y muere. Esto da paso para responder a la pregunta, ¿qué se persigue con este curso? Lo cual es crecer hasta la estatura de Cristo. Pasando ahora a responder la pregunta, ¿cómo se logrará este crecimiento? En Efesios 4:11 al 13 está la respuesta a esta pregunta, donde primero el Señor concede a la iglesia hombres con dones espirituales que han sido dotados por el Espíritu Santo. Segundo, para que los que tienen estos dones capaciten a los santos para la obra del servicio al Señor. Tercero, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y cuarto, y así hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de la doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es así como Dios usó al apóstol Pedro para enseñar una manera práctica de lograr este crecimiento. Se consigue en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8, donde él propone suplementar la fe salvadora con 7 elementos de santidad que no dejarán al Hijo de Dios estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son mis creencias? Quiero presentártelas. El Dios eterno se nos ha revelado Él mismo como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios revelado en 3 personas. Dios el Padre, que reina en su universo. Él es todopoderoso, todo amor y todo sabio. Dios el Hijo, Cristo, es el eterno Hijo de Dios. En su encarnación como Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo y nacido de una virgen llamada María. Fue sin pecado y se entregó en rescate de toda la humanidad al morir en la cruz. Dios, el Espíritu Santo, Él inspiró la palabra de Dios. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio y llama a los hombres para que acudan a Cristo como Salvador. Guía al cristiano a glorificar a Cristo. Le recuerda todo lo que Cristo dijo, le guía a toda verdad, le da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios, intercede por ellos con gemidos indecibles y le guía a imitar el carácter de Cristo y a esperar el arrebatamiento de la iglesia andando como Cristo anduvo. La vida eterna es conocer al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro, por lo que le debemos toda obediencia a sus mandamientos en una actitud de amor para con Él. La Biblia es la palabra de Dios que fue escrita por hombres divinamente inspirados. Es la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre sobre su propósito y su carácter. La salvación se ofrece gratuitamente a todos aquellos que aceptan a Jesucristo como Salvador y Señor, siendo que con su propia sangre obtuvo la redención eterna para el creyente. Creo que el hombre que verdaderamente es salvo será salvo finalmente, es decir, no pierde su salvación. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Creo en la venida personal, pretribulacional, premilenial e inminente de mi Señor y Salvador Jesucristo, cuyo objetivo inmediato será encontrarse con la iglesia, su esposa, en el aire, lo que la Escritura llama el arrebatamiento que Dios hará de la iglesia antes
de la gran tribulación y luego la manifestación personal premilenial de Cristo para establecer su reino milenial en la tierra. Este material discipular está pensado para hijos de Dios recién nacidos en el Espíritu, para guiarles en su crecimiento espiritual desde su regeneración hasta las bodas del Cordero, y para hijos de Dios ya avanzados, para que comprendan las etapas de la vida cristiana por las que han pasado, se ubiquen en la que ahora están y continúen hasta las bodas del Cordero, todos llegando a la meta de Dios para sus hijos en la tierra, a saber, la de imitar a Cristo, expresando así la renovación de la semejanza de Cristo en ellos. Ahora, ¿te gustaría saber cómo nació y se desarrolló el Blanco es Cristo en mi vida? Lo que hoy es el ministerio del Blanco es Cristo tuvo su origen en el corazón mismo de Dios, quien lo puso en mi corazón con el propósito de animar a sus hijos a esperar el arrebatamiento de la iglesia imitando el carácter de Cristo. Te invito entonces a seguirme en esta historia. Arístide Fuentes, o sea, mi persona, nací en la ciudad de Tucupita el 27 de noviembre de 1969. Ingeniero mecánico de profesión, graduado en la Universidad de los Andes en el estado Mérida. Me encontraba en el año 1995 en la ciudad de Mérida, capital del estado, para terminar mis estudios de ingeniería, lo cual me fue muy dificultoso debido a que me sentía agotado de intentar lograr lo que no pude lograr, unas notas excelentes en la carrera. Movido por esta situación y algunos quebrantos de salud, me desmotivé para seguir adelante y decidí un buen día entrar en la catedral de la ciudad, perteneciente a la Iglesia Católica, ya que es la religión dominante en mi país, Venezuela, y a la que me dieron a conocer mis padres. Cuando entré observé que había muchas estatuas a mi alrededor. En ese instante las miré y les dije: yo no quiero hablar contigo, ni contigo, ni contigo. Fue cuando, levantando la mirada, observé un cuadro donde estaba para ellos la imagen de Cristo y le dije: yo quiero hablar contigo, tengo un problema. Como nadie se me acercó y como estaba solo, me retiré del recinto. Pero pasó algo. Días después conocí a un hermano llamado Oscar Lozada, cristiano evangélico, y comenzamos a hablar de la economía de nuestro país, ya que él era estudiante de economía y de la Universidad de los Andes, y de otros temas en general. Luego de varios días de encontrarnos, me invitó a una actividad con niños en la iglesia, a la cual decidí ir, y así asistí a varias actividades de esa iglesia, dándome cuenta que era una iglesia evangélica. Sin embargo, continué asistiendo sin dar el paso de conocer al Salvador, para lo cual el pastor de la iglesia me hizo la invitación, y fue que el 11 de noviembre de 1995 entregué mi vida a Cristo y pude hablar con Él. Como te indiqué anteriormente, fue ese 11 de noviembre de 1995 que nos encontramos reunidos en el templo donde se congregan los miembros de la primera iglesia bautista de Mérida, de la Convención Bautista de Venezuela, cuando en ese día el pastor de esa iglesia me hizo el llamado y yo recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Desde ese momento comenzó mi proceso de discipulado por parte del pastor de la iglesia, hermano Néstor Fernández. Para ese tiempo empecé a tener una experiencia extraña que me parecía que alguien quería hablarme. Luego entendí que yo, como oveja del Señor, podía escuchar su voz. Me arrodillé y le dije: quita todo lo que impida que yo escuche tu voz, límpiame de mis pecados y háblame. Estando en esa circunstancia, me atreví a preguntarle a Dios de una manera hasta grosera e irrespetuosa la siguiente pregunta: ¿para qué estoy en esta iglesia? ¿Cuál es el propósito de estar sentado en esta silla y asistir a un culto? Ahora que soy evangélico, ¿cuál es la finalidad de esto? A la cual Dios respondió en Job 38, 3 y 4. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Con lágrimas en mis ojos le respondí: Señor, perdóname por ser grosero contigo. Pero algo más sucedió después. Durante un domingo, mientras predicaba el hermano Néstor Fernández, cuando hablaba de la palabra de Dios, dijo una frase que marcó mi vida. Y la frase fue la siguiente: tenemos que seguir el blanco que es Cristo. Desde ese momento mi vida se convirtió en cristocéntrica
y nació lo que hoy es el Ministerio El Blanco es Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo. Ministerio que desde entonces se ha desarrollado y expresado en programas radiales con el título del programa radial de Ministerio Blanco es Cristo. Cuando estuve estudiando en Colombia en el 2001 la licenciatura en teología en el Seminario Internacional Bautista de Cali, después continué a distancia en el mismo seminario y con mis compañeros de estudio. Todo esto con el deseo de cumplir la visión del Espíritu Santo y la visión de este ministerio, que es la de llevar este mensaje del Blanco es Cristo a 5 naciones como son Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. 5 naciones hermanas en Simón Bolívar, como se dice, pero ahora 5 naciones hermanas en Cristo. Este es un avivamiento que Dios quiere traer a su iglesia en estos países principalmente, y es el Blanco es Cristo. La vida en Cristo es para glorificar al Padre, y por eso mostramos obediencia y obedecemos al Padre como Cristo lo hizo. Recuerda, Cristo viene pronto y el blanco es Cristo, lo cual significa ser imitador de Cristo. Seguimos entonces con el curso discipular y quiero explicarte la frase el blanco es Cristo. Para explicar la frase el blanco es Cristo es necesario hablar del pecado y de este visto como errar el blanco. Esta idea de ver el pecado como errar el blanco se describe por la palabra hebrea chatab y su equivalente en griego harmatía, que se funda dicha palabra en el concepto de arrojar, lanzar, tirar al blanco y simplemente quiere decir errar el blanco, que es la metáfora tras la palabra. Es decir, se asemeja el pecado con errar el blanco y significa que la persona no dio en el blanco que Dios estableció para su vida. Una vez que en el Nuevo Testamento se narra la encarnación de Cristo, entonces se define el pecado con más claridad que en el Antiguo Testamento, tomando a Jesús como estándar de lo justo, siendo su vida el ejemplo a seguir por todos aquellos que ya le han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas. Y esto es lo que quiere decir con la frase el blanco es Cristo, imitar a Cristo, andar como Él anduvo, quien anduvo obedeciendo a su Padre celestial, por lo que Dios le dio la oportunidad a Cristo de ser nuestro Salvador, nuestro Maestro. Vino para eso. Por lo que los hijos de Dios deben andar obedeciendo al Padre a la manera de Cristo, siguiendo su ejemplo. La frase el blanco es Cristo, no aparece literalmente en las Escrituras, pero sí de manera implícita, como en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. También en 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Presento entonces 3 perspectivas del blanco es Cristo. Primero podemos ver al hombre sin Cristo. Para los hombres y mujeres sin Cristo, el cometer pecado, es decir, errar el blanco, implica, entre otras cosas, no creer en Cristo. Es así como está escrito en Juan 16:9, de pecado, harmatía, errar el blanco, por cuanto no creen en mí. De eso los convence el Espíritu Santo. Por lo tanto, dar en el blanco para ellos es creer en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Tenemos ahora la perspectiva del blanco es Cristo para los hijos de Dios en su vida diaria. Los hijos de Dios han alcanzado salvación por gracia y por medio de la fe, Efesios 2:8. Y son hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, que son las buenas obras de Cristo para vivirlas, para ponerlas en práctica, para imitar a Cristo. En su vida diaria aquí en la tierra, los hijos de Dios no logran la meta de la perfección sin pecado. Sin embargo, aceptan el llamado de Cristo para alcanzar esa perfección sin pecado y a ser perfectamente conformados a la semejanza de Cristo, y se enrumban en su diario vivir hacia ese blanco, que es la finalización de la expresión de la semejanza renovada de Cristo aquí en la tierra, y esto hasta la muerte física del que está en Cristo, o el día del arrebatamiento, donde los que estén vivos serán arrebatados y los muertos resucitados. Entonces marca esa meta, prosigo a la meta, prosigo al blanco de la expresión de la renovación de la semejanza de Cristo en el creyente, y él pasa a recibir el premio que es la
conformación perfecta de la semejanza en Cristo en cada creyente, que es el blanco es Cristo para los hijos de Dios en el día del arrebatamiento de la iglesia, porque en ese día ocurrirá. Es decir, en el día del arrebatamiento cada hijo de Dios será conformado totalmente a la semejanza de Cristo, lo que significa ya no dar en el blanco en su vida diaria aquí en la tierra, porque se cumple esa meta, sino por toda la eternidad. Y representa el premio, esa semejanza perfecta es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Filipenses 3:14. Algunas generalidades del curso. Bueno, como te comenté, este curso tiene 12 lecciones, que ya te he nombrado las características de cada lección, y te invito a que podamos ver este curso, podamos analizarlo. Durante él se desarrolla la ruta de la semejanza en sus diferentes etapas, y quiero entonces darte la bienvenida a este curso discipular que nos lleva a crecer hasta la estatura de Cristo. Y quiero orar para poner esto en la presencia de Dios, nuestro Padre Celestial, que nos guíe. Bendito seas Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Te pido que todo hijo tuyo que estudie y escuche este material reciba la sabiduría de lo alto para entender que vivir la vida que imita a Cristo es tu máximo deseo para todos ellos, y que cuentan con la ayuda del Espíritu Santo para lograrlo. De esta manera, esperar el arrebatamiento de la iglesia andando como Cristo anduvo. Sí, Señor, tú tienes este propósito, este deseo, y nosotros queremos hacerlo, y te pedimos que nos ayude en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amigo y amiga que me escuchas, te invito, amado hermano, a este material discipular, que lo sigas por Facebook, pero principalmente por el canal de YouTube, para que te suscribas al canal y podamos seguir estas 12 lecciones bajo la guía del Espíritu Santo. Sé bienvenido. Recuerda, imitemos a Cristo, imitemos a Cristo, imitemos a Cristo. Este es el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. Dios te bendiga y sé bienvenido.